Estamos 1 de marzo del año 2026 y el título de nuestro tema es ¿por qué miles de personas del mensaje no estarán en las bodas del Cordero? Oremos, amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra. Venimos a tu presencia para recibir tu palabra, Señor, como la tierra sedienta que recibe el agua, para que la semilla de tu palabra que esté en nuestros corazones brote dando fruto según tu designio y diseño, Señor. Amado Creador, sé tú nuestra mente, nuestro corazón, sé tú transformando nuestra vida a medida que revelas tu palabra dentro de nosotros, que sea recibida de forma natural, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Y nuestro texto está en Mateo 25, versículo 10 al 13. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. José respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Dios bendiga su palabra por sus lugares. Antes quiero hacer un paréntesis. Mirando el reloj de Dios, que es Israel. El día de ayer, tanto Israel como Estados Unidos atacaron Irak. Han eliminado al líder de ese movimiento satánico terrorista, a varios de sus líderes también, militares, inteligencia y cuánta cosa hay. Lo que no vemos es lo que está pasando del otro lado. Irán, en una locura diseñada, en un plan estratégico del enemigo, empezó también a atacar otros países árabes. Esos otros países árabes tienen algo en común. Algunos de ellos han pedido ayuda a Israel para que les digan cómo es el sistema de alerta para que la población se refugie. Entonces, de alguna manera, este enemigo común Irán está acercando a países árabes, sunitas, con Israel. Irán los ha atacado y extrañamente, todos esos países que Irán ha atacado, que son árabes, que tienen la misma religión, son países que están en el pacto de Abraham. Entonces ahora, debido a este enemigo común que va a ser destruido, va a reinar más concordia para que se concrete la unión de estas tres grandes religiones. Los mahometanos, el judaísmo y el cristianismo. El cristianismo, por supuesto, hablamos del cristianismo católico romano, que engloba ecuménicamente a toda práctica espiritual, chamanes, budistas, yogas, y todo junto. Es decir, esta guerra que en parte nos alegra porque ha sido eliminado pues un terrorista asesinado a miles, no solo su pueblo, ha financiado el terror a través del mundo, eh, matando su propio pueblo. Y bueno, todo el mundo eh, está alegre. Pero en la Biblia vemos un principio, cuando Dios quiere castigar un pueblo, manda gente peor que la gente pecadora que estaba allí. Es decir, que luego de que este mundo se libre de Irán, va a quedar algo peor, que es esta unión de religiones que va a poner al anticristo. Digo esto para que comprendamos lo cerca que está el arrebatamiento o lo delicado de los tiempos en los que estamos viviendo. Dice la Escritura que cuando diga paz y seguridad, vendrá la destrucción repentina. ¿No? Y ahora que el mundo está celebrando que estos terroristas han sido destruidos, van a decir ahora va a haber paz porque se van a unir los sunitas con los judíos y con los cristianos.
iba a haber mayor tolerancia, etcétera, etcétera, ¿no? Es simplemente el umbral de el anticristo, el umbral para abrir la puerta al anticristo. ¿Y eso a qué nos lleva? Pues a meditar, hermanos, ¿por qué miles de personas del mensaje no estarán en las bodas del Cordero? Supuestamente las fatuas deben ser las denominaciones, pero vamos a investigar este tema porque es importante para nosotros darnos cuenta de que precisamente porque el mensaje es tan sencillo, puede ser tan tergiversado. Entonces, bueno, entremos a nuestro tema. ¿Por qué miles de personas del mensaje no estarán en las bodas del Cordero? Mateo 25, 10 al 13 de nuestro texto, y empiezo con la cita de una vida escondida en Cristo. En el párrafo 75 el profeta dice así: así que asegúrense, amigos, no jueguen con esto. Este es el Evangelio, ¿ven? No solo digan, bueno, creo que me uniré a la iglesia. Hay miles de personas yendo a la iglesia que jamás estarán en el cielo. Hace un tiempo prediqué aquí sobre decepciones en el juicio. Yo dije que el contrabandista del licores, el apostador, la prostituta y demás, ellos no estarán sorprendidos. Ellos saben lo que les viene. Pero será sorpresa para ese individuo que piensa que está bien y no. Eso es cuando vean que su nombre no está en el libro. Allí es cuando va a ser duro, cuando piensan que son cristianos, cuando no lo son. Hay camino que al hombre le parece derecho. Ustedes creen intelectualmente que están correctos, han hecho las cosas que pensaban que estaban bien, han sido buenos, han sido bondadosos, nada más era lo mismo. Pudiéramos nombrar a muchos de la escritura ahora. No es eso, amigos. Lo que estoy tratando de decir a la iglesia de hoy, en vez de revolcarse por allí en justificación y postrarse aquí en el altar, ellos deberían estar consagrados aquí. Repito, en vez de revolcarse por allí en justificación y postrarse aquí en el altar, ellos deberían estar consagrados aquí. La hora de los milagros está cerca, el tiempo de sanidades. El tiempo de cosas grandes está a la mano, pero ¿dónde está la iglesia para recibirlo? ¿Ven a lo que me refiero? Jugamos con eso, lo corrompemos sin darle importancia y nunca llegamos a eso. Quiero que por favor tenga en su mente, porque será otro mensaje, esta palabrita importancia. Sin darle importancia, nunca llegamos a eso. No podemos dejar de pensar, ¿qué tal si nosotros somos esas personas que, creyendo estar bien, en realidad tendremos esa horrible sorpresa de no ser parte de la novia? ¿Estamos consagrados? ¿Dios es real o es solamente un deber punitivo? ¿Un castigo que debemos evitar? ¿Hasta cuándo hemos de ver de lejos la tierra prometida sin poseerla? ¿Hasta cuándo? Dejando pasar el tiempo sin poseer, sin darle importancia, ubicando dónde puede estar el origen del problema. Definitivamente, si hay un problema que pueda generar esa perspectiva de quedarse fuera, este encuentra su origen en la interpretación de la palabra. Así como las novias insensatas interpretaron que tenían suficiente aceite porque según ellas no habría demora en la llegada del novio, pero el novio demoró y el aceite no alcanzó. Esa interpretación también se encuentra en el mensaje respecto de la obra del Señor y cuál es nuestra participación en el tema. Esto se debe principalmente a no comprender a quién dirigía sus palabras el mensajero.
si era la novia, tal vez a la denominación en sus mensajes evangelísticos, o cuando la revelación indicaba algo específico. Esos tres públicos que tenía el profeta: la novia, la denominación, cuando lo invitaban a predicar en su etapa evangelística, y luego de pronto esas revelaciones que venían para un grupo específico. También está el hecho de que él, o sea, el profeta, tenía sus propias ideas de lo que era correcto, como el caso de casamiento y divorcio. Ustedes saben que él no quiso casar a su hijo porque de adolescente se había casado. Él era de la idea que una vez que te casas nomás te puedes volver a casar, ¿no? Y es así como cuando su hijo Billy Paul encuentra ya de adulto a su pareja, el profeta no lo quiso casar y se fue a orar al Señor y Dios le permitió que se junte con Leonor, creo que se llamaba, y el profeta salió molesto de ahí. Dios ha sido misericordioso contigo. Pero cuando en el año 65 viene casamiento y divorcio, Billy Paul estaba en perfectas condiciones de casarse. Pero según la doctrina del profeta y que predicó cuántas veces, aquellos niños que nacen de adulterio, de fornicación, no pueden entrar por 400 años en la congregación del Señor. Bueno, es el caso de casamiento y divorcio, cuya revelación cambió su doctrina. Es decir, estaba equivocado en cuanto a sus principios respecto de casamiento y divorcio. Pero muchas prédicas al respecto fueron dadas con esa equivocación, como si fuera doctrina correcta. Podríamos nombrar muchas más, cuando él predicaba que el caballo blanco de Apocalipsis era Jesús, o cuando él decía que el nuevo nacimiento era cuando recibes a Cristo, y que el bautismo del Espíritu Santo es una experiencia posterior, doctrina bautista o doctrina pentecostal, ¿no? Y al tener todo ese conglomerado de ideas predicadas como si fueran doctrina del profeta, he visto personas, ministros, condenar a sus propios sobrinos porque su hermana, su hermano, qué sé yo, lo tuvo fuera de matrimonio. Y no, está condenado porque no puede entrar, no es predestinado, ese chico se va a perder. Imagínate que le digas eso a un niño, a un muchacho. Obviamente lo envías directamente a las drogas, a la delincuencia. Ese niño se siente condenado por Dios. Siendo que tenemos casamiento y divorcio cuando dice que la sangre de Jesucristo quitó el pecado del mundo y que esa es la concepción, que David dijo: en pecado me concibió mi madre. Ese fue el pecado que fue quitado del mundo. Entonces dice el profeta: no importa la condición impía del nacimiento de cualquier niño, él puede ser perfectamente salvo, predestinado, no interesa cómo nació, no interesa, él no tiene la culpa de haber nacido. Esa culpa de la ley fue quitada. Pero hermanos, ministros que a pesar de que tienen en su mano el folleto de casamiento y divorcio, siguen condenando a los jóvenes. Por esa razón, muchos que siguen esas doctrinas erradas, algunas veces dijo el profeta, pero están erradas, y gente creyendo que está bien, siguiendo esas doctrinas. Entonces tenemos ministros que con ideas denominacionales, apoyados en citas evangelísticas que no son revelación para la novia, tratan de normar la relación del creyente con Dios, promoviendo una doctrina extraña y por lo tanto resultados híbridos. Nos puede parecer extraño que Dios tenga diferentes reglas para diferentes pueblos, pero eso es ignorancia, porque Dios sí las tiene. Dios permite al mundo un sistema, pero a su pueblo no le permite lo mismo. Solo la palabra es un sistema para el pueblo elegido. Veamos esto. ¿Algunos de ustedes creen en los horóscopos? No, ¿verdad? Somos creyentes. Ustedes saben que los horóscopos sí
sí regulan la vida del mundano, que las estrellas tienen poder sobre la vida de este mundo. Deuteronomio 4:19 dice: no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol, la luna, las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de los cielos. Pero a vosotros, Jehová os tomó y os ha sacado del horno de hierro de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día. Es decir, Dios permitió que los pueblos paganos adoren a los astros y obtengan de ellos guía, tal como es historia para todo lo que estudiamos en un colegio. Como los emperadores tenían a los consultores de los astros y de las señales de los cielos, pero para Israel estaba prohibido. En palabras crudas, de que las serpientes se dirijan por los astros y los hijos de Dios por la palabra. Porque, ¿qué más van a hacer? Incluso en la novia vamos a ver este fenómeno. Pues Dios trata con la novia mediante la revelación de la hora. Estoy hablando de la novia en general. ¿Sí? Así, toda la novia de Lutero, creyendo en la Trinidad y sin santificación, entrarán en las bodas del Cordero. Y esto es debido a predestinación. Por tanto, no coloquemos nuestra seguridad en suposiciones, sino que debemos saber exactamente lo que la predestinación ha fijado para esta hora específica dentro del mensaje. El problema es que muchos ministros están adoctrinando con maná podrido en lugar de tomar la carne del cordero y beber de su sangre determinada para este día. El profeta decía que los truenos de Apocalipsis ni siquiera estaban escritos en la Biblia. Así que muchos esperaban algo fuera de la palabra, una nueva revelación. Eso lo predicó muchos años. Pero entonces el ángel trajo el mensaje, alimento espiritual en su debido tiempo. Allí dice que es imposible que Dios dé algo fuera de la palabra escrita. Entonces, obviamente, hay cosas que no son correctas en el mensaje, en temas como ese. Específicamente hablamos de lo que el ángel corrigió en doctrina, nada más fuera de ello, ¿ok? Entonces, si el ángel no corrigió al profeta, nadie puede corregir al profeta, por favor. Pero hay cosas que él enseñaba y estaban mal, y las enseñó durante mucho tiempo y las practicó. Entonces, tenemos que saber qué nos corresponde para este momento preciso. Tiene que ser ese mensaje corregido. No podemos ir atrás con conducta, orden y doctrina y tomar el 100% de eso. Conducta, orden y doctrina tiene que el nacimiento es aceptar a Jesús. Tiene este tema de que no se pueden volver a casar. Tiene un montón de cosas. Y se titula conducta, orden y doctrina. Y tiene equivocación ahí. El resto está bien, el resto está perfecto. Pero hay cosas que están mal. En el libro Jesucristo es el mismo ayer y por siempre, que es la serie de predicación sobre el Apocalipsis, ahí usted encuentra la cita donde él dice que el caballo blanco era Jesús. Hasta que viene el ángel con la revelación y le corrige: ese caballo es el anticristo. Amén. Bueno, entonces, tenemos que quedarnos, repito. Específicamente hablamos de lo que el ángel corrigió en doctrina y nada más fuera de ello. El caso más simple es cuando enseñan que deben quedarse en el altar toda la noche. ¿Eso dijo el profeta? Eso dijo el profeta. Amén. Nadie puede decir que no. Podemos encontrar las citas donde el profeta dice: tienen que quedarse en el altar toda la noche. Claro que lo dijo. Pero también dijo, más adelante, que era una pérdida de tiempo pasar toda la noche orando, clamando y golpeando el altar, porque nada pasará
hasta que lo acepten por fe. Ahora, que hay un problema. Unos se irán a golpear el altar toda la noche y otros no harán nada porque es por fe. Y entonces ambos se perderán. No, si es por fe, solo tengo que aceptar o no tengo por qué estar orando toda la noche. No voy a hacer nada. ¿Qué es lo que corresponde? Bueno, lo que corresponde, está en el centro, es presentarse en el altar hasta que algo pase. Hasta que el cambio suceda en el corazón y el alma quede satisfecha y recibamos confirmación de lo alto. No es cuántas horas pasamos, es cuánto le entregamos a Dios para que Él opere el cambio. Amén. Está entre los dos extremos. O sea, ni golpear ni toda la noche, una maratón de resistencia, y tampoco no hacer nada porque todo es por fe. Está en el centro. Dios mira el corazón, cierto, pero también tiene que vindicar o enviar confirmación a ese corazón. O si no, nada pasa. Entonces, ¿qué nos toca y qué no nos toca? Porque estamos hablando de la obra de Cristo. Estamos hablando del aceite que yo necesito para entrar a la boda del Cordero. Y ese aceite es el Espíritu, lo cual es la obra de Jesucristo, porque Él hizo sobre la cruz para que venga el Espíritu. Bueno, ¿qué me toca? ¿Qué no me toca? Esa es en realidad la gran y crucial cuestión del mensaje. Y este conocimiento está más allá del intelecto o de las obras humanas. No lo toca la capacidad del ser humano. Es Dios en nosotros, a través de nosotros, obrando el querer como el hacer. Ese es el tema importante. Mensaje, las bodas del Cordero. Miren, porque aquí es de donde han sacado muchos hacedores de obras, se han apoyado en esto, malentendiendo o siendo inspirados por el diablo de lo que dice el profeta. Mensaje a las bodas del Cordero. Párrafo 30. Dice el profeta, lo mismo es con sanidad divina. Dios tiene el poder para sanarlos a ustedes si ustedes tienen la valentía para aceptarla. Amén. Otro tema que tengan por ahí, importancia y valentía. Pero sigamos, no es el tema ahorita. Dios tiene el poder para sanarlos a ustedes y ustedes tienen la valentía para aceptarla. Pero pelearán cada pulgada del camino. Ahí tienen que pelear cada pulgada del camino. Dios tiene sublime gracia para salvarlos a ustedes y lo hará. Pero ustedes pelearán cada pulgada del camino. Yo he estado detrás del púlpito ya casi 31 años y cada pulgada ha sido una constante pelea, ciertamente que sí. Pero debemos pelear si vamos a reinar. Así que nos damos cuenta de que la novia tiene que prepararse. Tiene que estar dispuesta a despojarse de todo peso que nos asedia para poder correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nosotros mismos tenemos que despojarla. No podemos decir, Dios, tú ven a despojarla por nosotros. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. Obviamente, aquí, de buenas a primeras, pareciera, entonces tengo que ser disciplinado, tengo que leer mi Biblia, no seguir un plan de lectura religiosamente, y tengo que hacer mis oraciones en ciertas horas, y los ayunos, y sacrificar mi carne. Pareciera que está diciendo eso, pero un momento, vamos parte por parte. Antes que nada, ¿qué es pelear cada pulgada del camino? ¿Qué cosa es pelear cada pulgada del camino? Algo muy importante para definir. Esto significa poner bajo la sangre del Cordero cada duda, razonamiento o experiencia contraria a nuestra oración. Cada pulgada de incredulidad depuesta con sus razonamientos ante la sangre.
Dicho también así, es conquistar por el arrepentimiento en la presencia del Señor hasta que la seguridad baje al corazón. Esto es pelear cada pulgada del camino. Es vencer la incredulidad. Nuestros esfuerzos, ayunos, vigilias, martirizar la carne, y eso, todo ese tipo de obra religiosa. Eso no es pelear cada pulgada. La pulgada, ¿qué cosa es distancia? Distancia se tiene que dar en el camino. Si toda la obra en el camino está hecha por Jesucristo, porque Él es el camino. Entonces, ¿cómo conquisto el camino? Conquistando la incredulidad. Eso es pelear cada pulgada. Señor, quiero que me sanes, pero el doctor me ha dicho, ok, ahí tengo una pulgada bien gruesa que conquistar, lo que el doctor dice, lo que la tía Catita me dijo. Mi abuelo dijo, ay, tu papá se murió de eso, pues ya. Ahora, ¿qué hago? Conquistar eso, es incredulidad, eso que viene con eso es con pelear cada pulgada del camino, luchar en contra de la incredulidad, de la circunstancia contraria, de la oposición del diablo, para que nos quedemos en la palabra. Eso es pelear cada pulgada del camino. Amén. No sufrir, no, ese tipo de, bueno, ya. Ahora, luego dice el profeta, nosotros mismos tenemos que hacer eso. Ojo, tenemos que, claramente, no hay manera de, no hay error. Nosotros mismos tenemos que hacer eso. ¿Qué cosa? Tenemos que despojarnos, ¿no? De todo peso del pecado. ¿Qué cosa es pecado? Incredulidad, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, estas palabras del profeta deben ser tomadas en la dimensión de Juan 15:5. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso quiere decir que debemos de tener en cuenta los parámetros por los cuales funcionamos. Nosotros funcionamos unidos a Cristo. Él obra en nosotros el querer como el hacer. Si me voy a despojar, es unido a la fuerza de Cristo que Él me da para despojarme. ¿Correcto? Ahora, entonces, ¿cuál es el mecanismo? Lo que sigue a continuación debe ser tomado muy especialmente, sobre todo con humildad y pidiendo revelación. Necesitamos el nuevo corazón y el nuevo espíritu para que la realidad del verdadero bautismo llegue con nosotros. A eso apunta. En primer lugar, ojo, regresemos. Nosotros mismos tenemos que hacerlo. En primer lugar, solo Dios tiene el poder. Si yo necesito despojarme de algo, si yo tengo que hacer algo, tiene que ser en el poder de Dios, porque solo de Dios es el poder. Salmo 62:11. Nosotros, ¿qué debemos aportar? La decisión de actuar en la palabra. Esa sí somos nosotros solitos. Esa decisión. Amén. Si Dios te dijera, ve y vas a caminar encima de una piscina y vas a ir al otro lado y la persona que está viendo ahí le vas a predicar. Pero tú tienes que tomar la decisión de dar ese paso en la superficie del agua. Esa es tu decisión, esa es tu lucha, ese es tu trabajo. Si pisas y caminas sobre el agua es el poder de Dios. Pero la decisión de hacerlo te toca a ti, de eso no te vas a librar. Es esa decisión de obedecer la palabra para que venga el poder. Amén. Pero el desear y el poder hacerlo solo lo hace Dios a través de nosotros. Amén. O sea, va a estar el desear. Quiero caminar sobre el agua porque quiero obedecer a Dios. En el ejemplo que estoy poniendo. Tengo que llegar allá para predicarle a esa persona. Quiero hacerlo. Y sé que puedo, porque para Dios todo es posible. Que toma la decisión. Da el paso. Amén. Por eso decía el profeta, Dios te puede sanar si tiene la valentía, da el paso de asumir tu sanidad. Da el paso. Es tu decisión. Amén. Bueno, tomando un ejemplo puntual. Si debiéramos hacer un cambio en nuestros hábitos, primero debemos estar convencidos de que solamente Dios es quien puede hacer ese cambio en nosotros. Amén. No nuestro esfuerzo, ni nuestra capacidad de aprendizaje
o esfuerzos de disciplina personal, técnicas religiosas o sacrificios personales. Solo de Dios es el poder de cambiarnos. Lo que nos corresponde es tomar la decisión ante Dios, la determinación de vivir la palabra, de ser valientes en creer o dejar al mundo y sus placeres, o firmes en no vivir de acuerdo con el beneplácito del mundo para ser como ellos. Eso nos corresponde a nosotros. El poder está en Dios. Amén. Ahora, en caso de que nos diéramos cuenta de que no es posible para nosotros tomar esa decisión, que el hábito está muy arraigado, que la mente se niega a existir de manera diferente a la antigua manera de vivir, si nuestra realidad es incompatible con la palabra, entonces la sinceridad debe tomar el lugar para entregar esa incapacidad de elección en manos de Dios. Señor, no puedo decidirme. No puedo. ¿Correcto? Hermano, esto en realidad es más común según Romanos 7. No podemos hacer el bien que queremos, aunque sabemos que es correcto, pero no podemos simplemente, queriendo tomar la decisión, vemos que no podemos ni tomarla ni actuarla. Entonces necesitamos entender esa realidad para pasar a la siguiente. Romanos 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo se...? Él está haciendo, pero él no es él. Estoy actuando mal, pero no soy yo, por si acaso, es el pecado que está en mí. Pues claro, él como ser humano no puede salirse de esa dicotomía, de esa dualidad. Quiere servir a Dios, pero el pecado no lo deja. El pecado lo hace pecar, pero ya no es él. Ya no es él porque Jesús ha perdonado su pecado. Entonces ya no es él. ¿Ven? Yo sé, dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer, el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que si no puedes hasta ahora tomar una promesa, no eres tú. Es la incredulidad que es en ti que no quiere tomar la promesa. Si hasta ahora no te puedes sanar, no eres tú. Es la incredulidad que está en ti que no se quiere sanar. Amén. Es importante entender. Así que, queriendo yo hacer el bien, queriendo vivir para Dios, queriendo estar sano, queriendo recibir mi promesa, hay esta ley que el mal está en mí, la incredulidad. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Yo no creo que mi mente acabe de ser entrañas. Ya lo voy a revisar. Y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Comentario mío. Debido a esta realidad que opera en contra nuestra, debemos pasar al siguiente estado en esta operación. Es decir, pasar de Romanos 7 a Romanos 8. Dice Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Ahí está lo importante. ¿Ven? ¿Por qué Pablo decía, yo no soy, estoy actuando mal, pero no soy yo por si acaso? ¿Por qué? Porque él ya no tenía condenación. El pecado que todavía estaba en él estaba actuando lo malo, pero él no estaba bajo condenación. Amén. Es como la mujer hallada en adulterio. ¿Qué le dijo Jesús? Ni yo te condeno. Primero, no hay condenación. Por lo tanto, vete y no peques más. Efecto. La vida sin pecado es el efecto del perdón. La vida sin pecado es el efecto de que no hay condenación. Amén.
Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y hay que ser valiente. Porque ¿qué tal si yo hace poco nomás acabo de cometer el pecado? Nos pongan un nombre, fumar, tomar, qué sé yo, lo que fuera. Amén. Acabo y luego ven y digo, no, no, yo no he fumado. El pecado que esté en mí es que he fumado. Ahora no tengo ninguna condenación en Cristo. Pero puedo tomar eso. ¿Qué diría una persona? Oye, qué fresco, o sea, tú te pasaste, que eres un hipócrita completo. Estás cometiendo el acto y luego dices que no tienes ningún pecado, que no es tu culpa. Pero es que eso es lo que ha venido a hacer la sangre de Jesucristo. Si no somos valientes para aceptar que no hay condenación en nosotros, que no es nuestra culpa estar enfermos, o estar abatidos, o estar en problemas, o estar en dificultades. No es nuestra culpa, es culpa del pecado y del sistema del mundo. Si vamos a ser valientes para creer la palabra, que no hay ninguna condenación cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Amén. No hay condenación. ¿Por qué no hay condenación? Porque fue pagado. Fue pagado el pecado y ha sido libre en Cristo Jesús. Y la muerte de Jesucristo, el derramamiento de su sangre, hizo retornar sobre mí el espíritu de redención para hacer lo que no puedo hacer. La ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces recién pasamos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era ley por la carne, o sea, palabra más sencilla, por cuanto es imposible dejar de pecar. ¿Correcto? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, o sea, Jesús nació de la manera que nacemos todos los hombres, siendo incapaces de pecar. Y Él nació de mujer exactamente igual, para ser nuestro pariente redentor, para hacer lo que era imposible. Ningún hombre nacido de mujer podía o puede dejar de pecar, pero este nacido de mujer, pero el nacimiento virginal, sí pudo. ¿Amén? Bien, entonces enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado por el nacimiento, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, porque Él tomó el pecado en su carne, justa, santa y perfecta, para pagar y morir por nuestro pecado, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Amén, como resultado, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La única forma de vivir sin pechar es cuando nos sometemos a esa transformación. Y para someternos a esa transformación, debemos entender que no hay condenación. No estás condenado porque no pudiste dejar de pecar. No estás condenado porque estás enfermo. No estás condenado porque tienes problemas. No estás condenado porque tienes dificultades. No estás condenado porque Satanás te tiene bajo ataque. No hay condenación en Cristo. Cuando aceptas eso, cuando aceptas esa revelación, cuando te rindes a la revelación de esta palabra, la ley del Espíritu de vida te libera de esa cadena de la carne y te transforma para andar conforme el Espíritu y ya no más conforme la carne. Amén. Aquí entendemos que si estamos en Cristo como creyentes de este mensaje, si hemos aceptado su perdón, estamos en una condición en la cual no existe condenación ni juicio de parte de Dios. La ausencia de condenación hace necesario como efecto la ausencia de pecado y sus consecuencias. Por tanto, Dios tiene libertad para operar en nosotros el cambio de deseo, de hábitos, de ideas y de realidad, para otorgarnos la capacidad de actuar y vivir en la palabra. Amén. En términos prácticos, cuando el creyente encuentra obstáculos a sus decisiones, o quizás simplemente no puede creer, o no puede captar, no puede aceptar, no puede comprender cómo sería, no ve cómo pudiera cambiar las cosas, la acción correcta es entregar esta situación incomprensible, es decir,
negarse a tratar de entender o resolver y simplemente tomar el camino de la disposición. Ahí hay otra palabrita, disposición. Importancia, valentía, disposición. Simplemente tomar el camino de la disposición para que Dios cumpla su palabra. El mejor ejemplo para nosotros es el caso de María. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Señor, yo no sé cómo voy a dejar este vicio, yo no sé cómo voy a poder sanar, yo no sé cómo voy a poder cambiar tu vida. Hágase en mí conforme a tu palabra. Resuélvelo tú. Es tu rollo, es tu problema, tu asunto. Pero heme aquí. Aquí estoy. ¿Me entienden? No, no en otro lado, no haciendo otras cosas. María que le dijo, he aquí la sierva del Señor. Ella estaba sirviendo al Señor. Ella se consagró al Señor. Acá estoy, Señor. Hágase en mí conforme a tu palabra. Esta es la renuncia a toda comprensión intelectual y también es renunciar a toda evidencia contraria a esta palabra, no importando condiciones o tiempo. Así, confiamos en Dios, dándole libertad de operar en nosotros los cambios que Él crea necesarios, llevándonos de esta forma milagrosa a tomar la decisión o directamente a que Él quiera obrar el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces manifiesten en el cuerpo o la materia el cambio solicitado o la promesa entregada. Es decir, la palabra se va a manifestar a través de tu cuerpo. Ese es el fin principal. Amén. El fin principal de la palabra es manifestarse a través de tu cuerpo. Ahora, entonces, para entrar en esa condición hay algo que evitar. Evitar puntualmente esto que vamos a hablar es lo que tenemos que evitar. Darnos cuenta de ello, darnos cuenta de lo que debemos evitar es importantísimo en nuestra relación con Dios. Es la base del entendimiento y respeto hacia Dios. Así, afirmados en su palabra, tenemos garantía y respuesta. Veamos primero algunas citas específicas para luego describir el tema. Mensaje de Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos, párrafo 60. Ahora, si Jesús estuviera parado aquí con este traje, si usted le dijera, Señor Jesús, sáname, Él le diría, ya lo he hecho. Vean, la sanidad es algo como la salvación, algo que ya sucedió. El herido fue por nuestras transgresiones, por sus llagas hemos sido sanados. Es una obra consumada en expiación. Nosotros solamente lo creemos. Ojo, estamos buscando qué debemos evitar. Sí, no se pierdan la descripción de la cita. Vamos a encontrar qué debemos evitar en nuestra relación con Dios. Aquí entramos directamente. El dato importante es que es algo que ya sucedió. Amén. Nuestra actitud mental correcta es creer que lo que pedimos ya sucedió. Ya nos fue entregado y solamente nos mantenemos creyendo que ya lo poseemos. Ojo, ¿qué tenemos que hacer con las cosas de Dios? ¿Cuál es la actitud mental correcta? Creer que ya sucedió, creer que ya lo tenemos, todo lo que vayas a pedir. Mensaje Bartimeo el ciego, párrafo 11, dice, ahora, la única cosa que un individuo tiene que hacer es su propia fe personal, no la fe de algún ministro, no la fe de algún otro individuo, sino su propia fe en Jesús resucitado, aceptando, clave, aquí viene la clave, aceptando lo que Él hizo por usted en el Calvario. Ahora va a haber una advertencia, profeta. Cualquier don divino verdadero siempre apuntará al Calvario. Ahora, primero, en la forma inicial de la Biblia, la palabra de Dios, todo lo que se hace en la iglesia debe estar basado en la palabra eterna de Dios de la Biblia. No hay otros cimientos que se puedan poner aparte del que ya está puesto. Y este es el libro. Un ángel se lo había dicho a Juan, se lo trajo Juan más bien en el último libro, le dijo, cierra el libro, y así sucesivamente. Y está sellado, dijo, cualquiera que le quitare o añadiera a este libro,
no se le puede quitar o añadir nada a él. Por lo tanto, este libro es el plano de Dios para nosotros, que nosotros lo sigamos. Tiene que venir de este libro, nada más ni nada menos. Debemos tomar todo el Evangelio, no agregarle nada, y solo tomarlo de la manera que está escrito aquí en el libro. Esto es la cosa entera. Todo creyente de la Biblia cree eso. Solo queremos tener compañerismo alrededor de eso, que es aceptando lo que él hizo por usted en el Calvario. Ese es el todo. Amén. Ese es el todo de este libro. La Biblia requiere que aquella medida de fe que hemos recibido, Romanos 12:3 dice que hemos recibido la medida de la fe. Amén. Esa es nuestra fe personal. La usemos para creer en lo que Jesucristo hizo por nosotros en el Calvario. Esto es la compra de nuestra redención, la colocación como hijos y la adopción para primogenitura. Todo lo demás está incluido, sanidad, libertad, provisión, etc. Es decir, hermano, ¿para qué se nos da la fe perfecta? ¿Para mover montañas? ¿Para abrir el mar? ¿Para llamar a existencia cosas? Ese es el efecto secundario. La fe perfecta se nos da para creer en la obra de Jesucristo en la cruz por nosotros. Es una obra completa. Eso trae todas las cosas. Eso trae la sanidad, eso trae que la naturaleza nos obedezca, eso trae la creación, eso trae el tercer jalón, eso trae todo. Amén. Pero la fe es para colocarla en la obra completa de Jesucristo por nosotros. Otra cita de Bartimeo el Ciego, párrafo 9, dice: ciertamente aprecio a estos pastores que han enviado a su congregación para que se ore por ellos. Solo espero de corazón que algo haya sucedido que hará que las iglesias sean mejores. Ruego para que Dios comience un avivamiento chapada la antigua que recorrerá por toda la nación, directamente desde esta región, comenzando este momento. Ahora, en los servicios de sanidad todos deben recordar esto ahora, que no hay nada que un individuo pueda hacer para sanar a otro. Amén, acá viene. Lo único que puede hacer es que la persona tenga fe en el Señor Jesucristo. Su salvación fue completada en el Calvario. Todo lo que usted necesita en su jornada aquí en la tierra fue comprado para ustedes en el Calvario. Ya está terminado. Entonces, es un tema concluido. Aquello que pida, ya nos lo entregaron antes de que pidamos, hace 2000 años en el Calvario. Amén. Nosotros debemos poner fe en que Jesucristo ya lo compró y no hay nada que podemos hacer más que recibirlo. Definitivamente se trata de esto. Lo diremos en dos sentidos claramente definidos. Atención. Si usted piensa que puede hacer algo por su salvación, por su sanidad o por su respuesta a la oración, liberación o cualquier cosa que requiera de Dios, entonces usted es candidato para quedarse. No va a subir a los bodas del Cordero. ¿Captaron? Voy a leer porque parece que no golpeó suficiente. Vamos a ponerle más contundencia al puñete. ¿Bien? Si usted piensa que puede hacer algo por su salvación, usted es candidato para quedarse. Si usted piensa, no, tengo que orar más, tengo que ayunar más, tengo que leer más, tengo que conocer más, tengo que aprenderme las doctrinas. Si tú piensas que tienes que hacer algo para salvarte, te vas a quedar, no vas a subir en el barco. Si en lo profundo de su alma hay un pensamiento de que le falta más oración, de que debería tener un mejor comportamiento para ser aceptado por Dios, o quizá le falta alguna clase de sufrimiento piadoso, esa será la piedra atada a su cuello que lo llevará al fondo del lago de fuego. Estoy hablando de creyentes del mensaje. Esto no es para aquellos que buscan salvación, aunque el principio es el mismo. Si no creen que Jesucristo es todo, entonces quieren hacer algo y no entran. Por otro lado, este es un lado, ¿no es cierto? Tengo que hacer algo, ya te perdiste. El otro lado, bueno,
Si somos de los que piensan, entonces no hay que hacer nada, en el sentido de echarnos a dormir sobre laureles, entonces no hemos entendido qué significa nuevo nacimiento o cambio de naturaleza. Nos hemos ido al otro extremo. Entonces, si es así, que Dios baje y me dé el espíritu y me haga orar. Sí, porque bueno, yo tengo otras cosas más importantes que hacer, mi novela, mi YouTube, mi partido. La verdad que estoy involucrado. Como la cosa es así, que baja Dios y que yo no voy a ocupar de mis cosas. Ok, te fuiste al otro lado, tampoco vas a subir. Vamos a graficarlo, vamos a darnos una idea de qué es cambio de naturaleza. Imaginemos un pez, ¿sí? Un pez. Y este pez, de alguna forma milagrosa, ha sido transformado en águila. Entonces el pez, que ahora es águila, piensa, ya no necesito perseguir moluscos, ni morder algas para alimentarme. No necesito esas cosas marinas que antes necesitaba para alimentarme. Ya no necesito nada de las necesidades que tenía como pez. ¿Correcto? Bueno, dicen, entonces ahora me quedaré a dormir tranquilamente en lo alto de una roca porque ya no necesito algas para alimentarme. Pues esa águila se va a morir de hambre, ¿no crees? Ya no necesita cosas de pez, pero ahora necesita cosas de águila, ¿correcto? Tiene que actividades de águila y las tiene que hacer para continuar viviendo. O sea, si como pez tenía que perseguir moluscos, ahora como águila tiene que vigilar para ver dónde está la presa y cazarla. No son las mismas necesidades, pero tiene algo que hacer. A eso me refiero, amén. Su naturaleza lo lleva a hacer ciertas cosas, por naturaleza, amén. Bien, entonces aquel que dice no tengo nada que hacer, entonces no ha sido cambiado. Así que sí tenemos algo que hacer, que es acercarnos a su presencia en oración, alabanza y adoración, bajo un entendimiento de que todo está hecho. Amén. No me acerco a Dios diciendo, vengo a tu presencia, Señor, porque tengo algo que hacer. Yo voy a convencerme, voy a hacer algo. No, no, no. Vengo a la presencia de Dios porque ya todo está hecho. Amén. No hay nada que hacer. Yo tengo que venir a la presencia de Dios y quedarnos allí bajo su poderosa mano hasta que la petición sea satisfecha por su palabra hecha manifiesta. Amén. Digamos que yo necesito el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo fue entregado el bautismo del Espíritu Santo? Hace más de 2000 años, allá en Pentecostés. Allá está, igual que la roca de Moisés que seguía paseándose en ese desierto para aquel que tenga fe de pedirle agua. El bautismo del Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés y hasta ahora ese derramamiento persiste. Yo sé que está dado. Entonces vengo a la presencia de Dios, no para hacer algo que genere que el Señor me bautice. Yo no vengo a hacer algo para ser bautizado. Yo sé que el bautismo ya fue dado. Amén. No hay nada, Jesús ya pagó todo. Yo no tengo nada que pagar. Jesucristo lo pagó. Entonces vengo a su presencia y me quedo ahí, Señor, yo sé que tú has dado el bautismo del Espíritu Santo. Y soy creyente de tu palabra. Me he bautizado en tu nombre conforme a tu promesa. Heme aquí. ¿Entienden? Y me quedo hasta que el Señor me bautiza con su Espíritu Santo. ¿Por qué? ¿Por qué me quedo ahí? Porque es importante para mí. Porque sé que es importante para Dios. Porque sé que costó el terrible precio de la vida de Jesucristo. Un terrible sufrimiento para comprar mi redención. Es importante, es valioso. Por eso me quedo ahí. Amén. No porque tengo que hacer algo. No porque quedarme a ver cuánto aguanto resistiendo. Eso no es, eso no sirve. Me quedo porque lo necesito. Amén. Allí me quedo. Y porque sé que Dios es el único que puede satisfacerlo.
ahí me quedo hasta que pase. O digamos que es sanidad. ¿Hay algo que puedo hacer por mi sanidad? No. Si yo pienso que hay algo que puedo hacer por mi sanidad, no va a funcionar. Si yo pienso que si cambio de dieta, a lo mejor hago ejercicio, a lo mejor consigo tal medicina para que Dios, o sea, estoy perdido. Así no es. La sangre de Jesucristo no necesita mi dieta, no necesita mi medicina, no necesita mi esfuerzo, no necesita mi cambio de hábito. La sanidad que Jesucristo compró en la cruz fue por sus llagas. Ninguna dieta va a aportar algo a esas heridas de Jesucristo. Amén. Entonces vengo. No hay nada, no tengo por qué modificar nada. Vengo tal como estoy. Señor, heme aquí. Tú compraste para mí mi sanidad. Aquí estoy. No hay nada que yo pueda apartar, pero me voy a quedar en tu presencia, porque para mí es importante que esa sanidad que tú pagaste tan cruentamente en la cruz tenga un efecto verdadero en mi vida para que tú seas glorificado. Eso es, sea cual fuera nuestra petición. Ahora, hay otras cositas que tener en cuenta al respecto. Y es primero respeto y reverencia. Para creer que lo que él dice es la verdad y que lo que experimentamos es circunstancial. Eso es fe aplicada. Fe aplicada. ¿Cómo la aplico? Teniendo respeto y reverencia por Dios. Si él dice que por sus llagas he sido sanado, la enfermedad que en este momento tengo no es evidencia contraria a la palabra de Dios. Si estoy enfermo no significa que Dios es un mentiroso o que Dios me está fallando. Respeto y reverencia. Amén, hermano. Para creer que lo que él dice es la verdad. Y segundo, absoluta sinceridad en su presencia para entregar toda carga de nuestro corazón. Porque no podemos ocultarle lo que hay en el corazón al Señor. Pero a menos que se lo digamos, Él no va a tomar acción sobre él. Si yo sé que tengo temor en el corazón y me acerco a Dios, pero no le digo nada, Dios nunca me va a quitar el temor, porque no le estoy diciendo. Con la boca se confiesa para salvación. Si yo quiero ser salvo del temor, debo confesar mi temor al Señor y creer en mi corazón que Él resucitó y eso me ha comprado la libertad del temor. Amén. Entonces, sinceridad para entregar toda carga del corazón. Porque si no le entrego con mis palabras o con mis pensamientos, Dios no va a hacer nada. Esas son sus maneras. Tercero, quedarnos quietos y callar, adorando hasta que Él en su soberanía manifieste su presencia. Amén. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ser exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estar quietos. Lo siguiente es conocer por experiencia, vivir en tu propia vida que Él es Dios, que cumplida su palabra está entregada en la resurrección de Jesucristo. Amén. Quietos en el conocimiento de su voluntad, que ya estamos bendecidos, sanos y salvos, esperando allí, en esa presencia de cumplimiento, que Él manifieste en nuestra realidad, en este cuerpo físico, su verdad infalible. Y esa verdad infalible, hermano, es Cristo en nosotros. Repito, la verdad infalible que Dios quiere revelar en tu vida a través de tu cuerpo es Cristo en nosotros. Es la palabra de Dios manifestándose y viviendo su naturaleza a través de nosotros. La palabra de Dios viviendo su naturaleza a través de nosotros. Dígame, ¿hay en la palabra de Dios enfermedad para ser vivida? ¿Hay en la palabra de Dios escasez y problemas para ser vividos? ¿Hay en la palabra de Dios derrota? ¿Es esa la naturaleza de la palabra? No, Señor. Cristo en nosotros significa la totalidad de la promesa manifestándose a través de nosotros, tal como lo fue en Jesús de Nazaret. ¿Quién era Jesús de Nazaret?
el tabernáculo viviente de la palabra de Dios siendo expresada. Amén. Eso fue en los días allá atrás con Jesús de Nazaret. Luego viene, lo más cercano que tenemos en la novia, es la manifestación del Hijo del Hombre a través de un profeta. Cuando en discernía usted se llama fulana de tal y tal, que era eso, la señal del Mesías manifestándose. Es decir, el Hijo del Hombre manifestándose. Amén. Y eso fue simplemente la gavilla mecida. Pero luego viene la cosecha. El profeta ya no está. ¿Dónde está el Hijo del Hombre? ¿Cuál es el tabernáculo de Dios ahora? Usted, hermano. Dios espera su disposición para manifestarse a través de usted. Ahora, la novia es el tabernáculo viviente a través del cual Dios se quiere expresar. Dios quiere expresar la naturaleza de su palabra a través de usted. Y tiene que estar dispuesto. Tiene que ser valiente. Tiene que darle la importancia necesaria a ese tema para esperar delante de Dios, para que eso fluya. Amén. Es la manifestación de los hijos de Dios. Toca ahora. Acuérdese de lo que acaba de pasar en Irán. El tiempo está a la mano. Es el tiempo. Despertemos.